un busto de bronce de Madonna. Bien, sóbelo aquí. Bien, bueno, puedes solo. Bueno. Eres fuerte. ¿Cómo están? Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo algo aquí. Creo que sabrás qué es. Santo batiteléfono, Rick. Es el batiteléfono. Para entender cómo llegamos a este momento de pura tensión televisiva, tenemos que rebobinar un poco y adentrarnos en las entrañas de Gold and Silver Pawn Shop, donde las esperanzas infladas chocan con la realidad del mercado en cada episodio. Los Pawn Stars han estado en el negocio durante décadas y la mayoría de las veces los verás hacer tratos maravillosos y obtener buenas ganancias como resultado, pero a veces, ya sea por una mala interpretación del producto, mala suerte o un comprador problemático, las cosas pueden salir terriblemente mal. Y no estamos hablando solo de perder unos pocos dólares, sino de perder cientos y miles de dólares, sino más, como aquel hombre con un Buda de 10 cabezas valorado en $15,000, una katana legendaria que resulta ser propiedad personal de Rick, un shield níquel que provocó que un cliente dijera, tendría que estar muriendo de sed en el desierto para aceptar esa oferta. En los próximos minutos vamos a diseccionar los 10 momentos más épicos, incómodos y reveladores de Rick Harrison en Pawn Stars, donde los sueños de riqueza rápida se desvanecen bajo la mirada experta de un hombre que ha visto de todo, excepto tal vez un cliente que entienda el concepto de margen de beneficio. Empecemos. Asegúrense de dar me gusta al video y suscribirse al canal. Número 10. El falso marfil que talló una decepción. Entrando en territorio más exótico, una mujer apareció con lo que creía era un colmillo de marfil tallado, adquirido en Taipei. Las hermosas figuras labradas lo convertían en una verdadera obra de arte. Sin embargo, el ojo experto de Rick detectó algo inmediatamente. No era marfil, sino hueso común. Con la paciencia de un profesor, explicó cómo podía distinguirlo por el peso. El marfil es mucho más pesado, la apariencia, e incluso señaló marcas de fabricación que revelaban que era simplemente hueso tallado sobre madera. La cliente no estaba tratando de engañar a nadie. Ella misma había sido engañada al comprar la pieza. La decepción en su rostro era evidente cuando Rick le ofreció solo $100. Necesitaba dinero urgentemente ese día y descubrir que su tesoro era prácticamente sin valor fue un golpe duro. Es interesante notar que Rick mencionó que ya no trabaja mucho con marfil porque no aprueba la caza furtiva de animales para obtenerlo. Incluso en el duro mundo de los negocios hay líneas que algunos no están dispuestos a cruzar. Número 9. El bajo de Flea, que nunca existió. Las tiendas de empeño no solo son lugares donde la gente vende sus tesoros, también son espacios donde se compran artículos únicos. Y es precisamente en este lado del negocio donde ocurrió uno de los momentos más incómodos de Pawn Stars, protagonizado nada menos que por Chumlee. Un día cualquiera, un cliente estaba examinando un bajo de 5 cuerdas en la tienda cuando Chumlee, siempre dispuesto a cerrar una venta, decidió añadir un poco de valor histórico al instrumento. Con su característico entusiasmo, Chumlee comenzó a conversar con el cliente sobre los Red Hot Chili Peppers y su famoso bajista Flea. La conversación tomó un giro sorprendente cuando Chumlee afirmó que Flea había tocado ese mismo bajo en un concierto. El cliente quedó visiblemente impresionado por esta revelación, sin imaginar que se trataba de una completa fabricación. Sus ojos se iluminaron ante la posibilidad de poseer un instrumento con semejante historia, considerándolo inmediatamente como algo muy importante. Lo que Chumlee no había notado es que Rick estaba observando toda la escena desde la distancia. Con la expresión de quien acaba de morder un limón, Rick se acercó rápidamente para intervenir antes de que la situación se saliera de control. Enviando a Chumlee al frente de la tienda, Rick procedió a aclarar la situación con el cliente. Rick, visiblemente molesto, pero manteniendo la compostura, explicó al confundido comprador que el bajo, aunque de buena calidad, no tenía ninguna conexión con los Red Hot Chili Peppers ni con ninguna otra estrella de rock. El cliente, comprensiblemente desconcertado por este giro de los acontecimientos, cuestionó las prácticas comerciales de la tienda. Con un suspiro de resignación, Rick tuvo que admitir que Chumlee era un vendedor que tenía que aguantar, dejando claro que las tácticas empleadas no representaban los valores de Gold and Silver Pawn Shop. La tensión era palpable mientras Rick, siempre preocupado por la reputación de su negocio, reprendía a Chumlee. Le explicó tanto a su empleado como al cliente que mentir sobre la procedencia de los artículos no solo era éticamente incorrecto, sino que podía arruinar la credibilidad del negocio que tanto le había costado construir. Sorprendentemente, a pesar del bochorno
bochornoso incidente, el cliente seguía interesado en el bajo. Rick, nunca uno para dejar pasar una oportunidad de negocio, honesto, le ofreció el instrumento por $250. El cliente, aunque tentado, decidió que necesitaba pensar la oferta y continuó explorando la tienda en busca de otros tesoros. Para cerrar el incidente con humor, Rick remató la situación con una de sus frases memorables, comentando que solo podría vender el bajo a un precio mayor si Jimi Hendrix viniera personalmente a firmarlo. Número 8. El Buda de las 10 cabezas que iluminó el negocio. El arte oriental siempre ha tenido un lugar especial en las casas de empeño, sobre todo por su exotismo y valor histórico. Cuando un cliente entró con una figura dorada de múltiples cabezas, Rick inmediatamente prestó atención. Esto se llama Avalokiteshvara, explicó el cliente con un notable conocimiento sobre la pieza. Significa el que mira hacia abajo. Como puedes ver, tiene 10 cabezas diferentes. Rick examinó la figura con curiosidad mientras el cliente continuaba su explicación, mezclando historia y mitología. En la tradición budista, este bodhisattva tiene tanta compasión por la humanidad que escucha los 10 mundos. Los budistas creen que hay 10 reinos sobre nosotros, y esta deidad escucha todas nuestras frustraciones y plegarias. Lo fascinante de esta pieza, además de su obvia belleza artística, era su significado espiritual. Esta forma en particular se llama bodhisattva, que es alguien que alcanza la iluminación pero regresa al mundo para ayudarnos a todos, añadió el cliente, demostrando que no solo poseía la estatua, sino también entendía su profundo valor cultural. Las preguntas clave surgieron rápidamente. ¿Era auténtico? ¿Cuán antiguo? ¿Cuánto valía? Rick, siempre cauteloso con las piezas antiguas, llamó a un experto en arte asiático. La evaluación fue sorprendente. La figura databa de mediados del siglo XVIII y estaba en condiciones excepcionales. He visto piezas similares en subastas inglesas venderse entre $10,000 y $15,000, confirmó el especialista. Después de que el experto se marchó, el cliente reveló un detalle conmovedor que añadió una capa de drama a la negociación. Es algo muy antiguo y de una cultura que fue prácticamente saqueada. Aunque vayas al Tíbet hoy, ya no verás ningún Buda con esa calidad. Nunca más. Cuando llegó el momento de hablar de dinero, el cliente pidió $10,000. Rick, aplicando su fórmula habitual de negocio, ofreció $6,000. Si te doy $10,000, no ganaré nada, explicó. Si lo ofrezco en una subasta y solo obtengo $10,000, apenas recuperaré mi dinero. Finalmente, después de un intenso regateo, Rick subió su oferta a $7,500. No subiré más, es lo máximo que puedo darte. Entiéndeme, me estoy arriesgando. Para sorpresa de muchos, el cliente aceptó. Más tarde revelaría ante las cámaras: acepté los $7,500 ya que fue un obsequio y es ganancia neta para mí. Tomaré el dinero e iré de compras. Esta negociación demuestra algo que Rick siempre ha sabido. Cada objeto tiene su propia historia y a veces esa historia vale tanto como el objeto mismo. El Buda de las 10 cabezas no solo encontró un nuevo hogar, sino que también nos dejó una lección sobre el valor de nuestro patrimonio cultural compartido. Número 7. Cuando Hemingway se cruzó con una celebridad, la literatura clásica rara vez aparece en Gold and Silver Pawn Shop, pero cuando ocurre, todo cambia. Así fue cuando un cliente especial entró con un tesoro bajo el brazo, una primera edición de ¿Por quién doblan las campanas? De Hemingway. Era un día rutinario cuando Chum-Li, más acostumbrado a videojuegos y memorabilia musical, se encontró perdido frente a este ejemplar literario. Haciendo lo más sensato, llamó a Rick para la evaluación. Al acercarse al mostrador, Rick tuvo una sorpresa doble. No solo era un libro valioso, sino que quien lo sostenía era nada menos que George Stephanopoulos, reconocido periodista político. Mientras Chum-Li permanecía ajeno a la identidad de la celebridad, Rick apenas podía contener su entusiasmo. ¿Quién es ese tipo? Zrenia, susurró Chum-Li a un compañero cuando Rick comenzó a actuar como un fanboy. Es solo un señor con un libro viejo. Cuando Rick le explicó después quién era Stephanopoulos, Chum-Li respondió con su característica inocencia: pensé que era el tío de alguien que venía a vender cosas de su ático. Parecía demasiado bien vestido para ser famoso. Esta primera edición de 1940, en excelente estado, representaba un verdadero artefacto histórico. La negociación comenzó con George pidiendo $1,000. Rick contraofertó con $400, provocando una contraoferta de $800. Después del característico tira y afloja, cerraron el trato en $675. Lo realmente fascinante fue ver cómo un objeto de valor intelectual recibió el mismo tratamiento meticuloso que cualquier reliquia histórica. Para Rick, la historia, el arte y la literatura pueden ser tan valiosos como el oro o la plata que dan nombre
nombre a su tienda, aunque para Chumlee siguiera siendo solo un libro viejo con páginas amarillas. Como ven, incluso las estrellas de Pawn Stars cometen errores y las negociaciones no siempre terminan en apretones de manos y sonrisas. El negocio de las casas de empeño es impredecible. A veces ganas, a veces pierdes y a veces te encuentras con clientes que saben exactamente lo que tienen entre manos. Nos vemos en el próximo video. Número 6. La katana que dividió a la familia Harrison. Las espadas samuráis son piezas de historia viva, forjadas con técnicas ancestrales y cargadas de significado cultural. Cuando una katana particularmente hermosa llegó a la tienda, nadie podía imaginar que desencadenaría uno de los conflictos familiares más memorables en la historia de Pawn Stars. Un cliente entró a Gold y Silver Pawn Shop con una espada samurái que inmediatamente captó la atención de Cory. No era una réplica moderna ni una imitación, era una auténtica katana japonesa con un linaje familiar documentado. El cliente explicó que tenía otras espadas en casa, pero ninguna con la autenticidad y el valor histórico de esta pieza. Lo que hacía a esta katana especial no era solo su excelente estado de conservación, sino también su procedencia verificable, algo crucial para determinar el valor de cualquier arma antigua. Con confianza, el cliente mencionó que la espada estaba valorada en unos $40,000, una cifra considerable incluso para los estándares de Pawn Stars. Cory, siempre intentando demostrar su capacidad para manejar negociaciones importantes sin la supervisión de su padre, se mostró visiblemente interesado. Después de examinar detalladamente la espada y verificar sus marcas distintivas, hizo una oferta inicial de $28,000. Lo que siguió fue una clásica negociación de Pawn Stars, con el cliente intentando acercarse lo más posible a su precio ideal, mientras Cory trabajaba para conseguir un margen razonable para la tienda. Finalmente, cerraron el trato en $30,000, una suma considerable que Cory consideró justa dado el excepcional valor coleccionista de la pieza. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Rick regresó a la tienda y se enteró de la transacción. Con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en furia, Rick reveló algo que nadie esperaba. La katana que Cory acababa de comprar era, en realidad, parte de la colección personal de Rick. ¿Acabas de vender mi espada?, preguntó Rick con una mezcla de asombro e indignación que raramente mostraba en cámara. La tensión era palpable mientras Cory y Chumlee intentaban explicar la situación. Según ellos, la espada había sido restaurada con fondos de la tienda y, técnicamente, ya no pertenecía personalmente a Rick, sino al inventario del negocio. Este tecnicismo legal poco importaba a Rick, quien claramente consideraba la katana como una de sus posesiones más preciadas. En un intento desesperado por recuperar su tesoro, Rick trató de anular la venta, pero era demasiado tarde. El trato ya estaba cerrado, el papeleo completado, y el cliente seguía en la tienda, ajeno al drama familiar que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Número 5. La moneda del Titanic que hundió las esperanzas. Imagina esto: estás tranquilamente en tu tienda cuando entra alguien con una moneda recuperada del mismísimo Titanic. No cualquier moneda, sino una que fue encontrada en el cuerpo de John W. Bogill, un pasajero real del legendario barco. La historia es fascinante y el certificado de autenticidad parece legítimo. El problema surge cuando el cliente menciona su precio: $125,000. Sí, leíste bien, $125,000 por una sola moneda. Ahora, Rick no se convirtió en el rey de las casas de empeño siendo ingenuo. Llamó a un experto que confirmó lo que ya sospechaba: estas monedas normalmente se venden por un par de miles. Incluso Rick señaló amablemente que el año anterior una similar se vendió por $21,000, un récord para este tipo de piezas. Para empeorar las cosas, nuestro cliente había pagado $75,000 por ella, pensando que haría una fortuna. Cuando Rick le ofreció $10,000, un 50% menos de lo que realmente valía según el mercado, el hombre se fue furioso, diciendo estar impactado por la oferta tan baja. El epílogo: terminó poniendo la moneda en eBay por $100,000. La desesperación por recuperar su mala inversión era prácticamente visible. Número 4. El teléfono BAT que no conectó. Los memorabilia de programas de televisión clásicos pueden valer fortunas, especialmente de series tan icónicas como Batman del 66 con Adam West y Burt Ward. Un cliente apareció con lo que aseguraba era el teléfono rojo BAT original de la serie. Para aumentar su valor, afirmaba que tanto Adam West como Burt Ward habían firmado el teléfono. El problema: no tenía ninguna prueba de autenticidad, solo su palabra. El experto determinó que si bien el teléfono parecía auténtico, había algo sospechoso
sospechoso con la firma de Adam West. Su ubicación no parecía natural. Por este motivo, tasó el teléfono en solo $200, a pesar de que el cliente insistía en que valía $500. Rick ofreció $100 y el cliente se fue tan enojado que incluso le dijo a las cámaras afuera que sentía que lo estaban robando con una oferta tan baja. La autenticidad siempre será la moneda más valiosa en el mundo de los coleccionistas. Número 3. El Shield Nickel, que causó un escudo protector. En el mundo de la numismática, pocas cosas son tan emocionantes como una moneda de prueba. Este cliente trajo un Shield Nickel de 1867, uno de los 25 prototipos que jamás se produjeron en masa. La razón de su rareza era fascinante. Fue diseñada justo después de la Guerra Civil y, sin querer, incluía elementos que recordaban la bandera confederada. Obviamente, esto no cayó bien en el norte victorioso y el proyecto fue descartado. El hombre pedía $90,000 por esta joya histórica. El experto, sin embargo, señaló que ejemplares similares habían alcanzado máximos de $80,000. Rick, siempre negociando, ofreció $50,000. La respuesta del cliente fue memorable. Tendría que estar en un desierto muriendo de sed para venderla por $50,000. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué dejar pasar una oferta así? A menos que, claro, hubiera pagado cerca de esa cantidad y no estuviera dispuesto a perder dinero. La psicología detrás de cada negociación es un mundo en sí mismo. Número 2. La moneda de César que no conquistó a Rick. La historia a veces cabe en la palma de tu mano. Un cliente trajo una moneda romana del año 44 después de Cristo con la imagen de Julio César, acuñada apenas un mes antes de su asesinato. El potencial era enorme. Con documentación oficial en mano, Rick quedó impresionado por el factor histórico, pero necesitaba determinar su valor real. El experto confirmó su autenticidad y mencionó que algunas monedas similares habían llegado a venderse por cientos de miles. Sin embargo, al examinarla más de cerca, notó daños significativos y desgaste en varias áreas. El cliente quería $4,400, pero el experto valoró la pieza en $1,500. Rick ofreció $1,000. Claramente insatisfecho, el hombre declaró que guardaría la moneda hasta encontrar a alguien que pudiera apreciar su valor histórico. Lo que muchos coleccionistas no entienden es que Rick debe considerar tanto el valor histórico como el comercial. Al fin y al cabo, tiene un negocio que mantener. Número 1. La Madonna que valió su peso en plata. El arte renacentista siempre ha sido sinónimo de valor excepcional, y cuando un cliente entró con un busto de bronce de la Madonna, inspirado en la Piedad de Miguel Ángel, las expectativas eran altas. La pieza, una reproducción autorizada por el Vaticano, era sin duda impresionante. No es Madonna la cantante de pop, aclaró Chumlee con una sonrisa que dejaba entrever su limitado conocimiento artístico. Es la Virgen María, de la Piedad de Miguel Ángel. La original está en el Vaticano. El cliente explicó que la había adquirido en un intercambio de obras de arte y que la pieza estaba numerada 150 de 500. Esto ya le daba un valor significativo, pero cuando el hombre mencionó que quería $80,000 por ella, Chumlee casi se cae de espaldas. ¡Santo cielo!, exclamó, inmediatamente llamando a un experto, consciente de que este trato estaba muy por encima de su nivel de autoridad habitual. Cuando Chad, el especialista en arte, llegó, confirmó la autenticidad de la pieza. Esta es la única obra que Miguel Ángel firmó, explicó Chad, añadiendo un fascinante detalle histórico. Dicen que lo hizo porque escuchó a unos turistas en el Vaticano atribuir la obra a otro artista, así que decidió tallar su nombre en la escultura. Sin embargo, la valoración no fue lo que el cliente esperaba. Chad explicó que, aunque en las galerías Renaissance, fabricantes oficiales, estas piezas se venden por $80,000 nuevas, en el mercado secundario su valor ronda los $30,000. Chumlee, sorprendentemente negociante cuando Rick no estaba, ofreció $20,000. Tras un regateo que subió la oferta a $23,000, ocurrió algo inusual. El cliente propuso un trueque. Soy como el rey del trueque, dijo, ofreciendo llevarse 45 kilos de plata, valorados en unos $24,000 en lugar de efectivo. Chumlee, viendo una oportunidad para impresionar al jefe, aceptó el trato. Lo que el cliente no sabía es que, según revelaría Chumlee más tarde, la plata estaba a punto de bajar, lo que le generaría a la tienda $3,000 adicionales de ganancia. Este intercambio mostró una faceta de Chumlee que pocas veces vemos, revelando que detrás de su apariencia despistada, a veces puede tener un instinto sorprendente para los negocios. Cuando Rick regresó y se enteró, no podía creer que Chumlee hubiera hecho un trato tan astuto. Como diría el propio Chumlee con orgullo, cuando
Cuando tienes talento, tienes talento.